Bien. En líneas generales, este PowerPoint comienza hablando de, o recuperando el concepto de cuál es la función, cuál es la tarea del analista de sistemas. Fundamentalmente el analista de sistemas dice, en la primera de las viñetas, se encarga de investigar, planear, coordinar y recomendar opciones de software y sistemas. ¿Todos pueden ver la presentación? ¿No hay problema con la presentación? Sí, profe, se ve bien. Perfecto. Bueno, Luz. Entonces, estoy en el PowerPoint. Este PowerPoint está colgado en el aula. Voy a poner para acá para todos. Perfecto. Divido la pantalla. Entonces, gente, fundamentalmente el rol de ustedes va a ser el de investigar. ¿Investigar dónde? Dentro de la organización. Por lo tanto, siempre les digo que en el rol de analista, ustedes empiezan a ser críticos observadores de su contexto. ¿Qué significa ser críticos observadores de su contexto? Significa de que van a tener que analizar qué es lo que sucede a nivel de información, qué es lo que sucede a nivel de recursos humanos, qué es lo que sucede en lo que respecta a procesos o actividades que involucran información. Van a tener que mirar si hay computadoras, van a tener que observar si en las computadoras funciona tal o cual programa, si los programas que están funcionando son programas comprados, programas genéricos o programas que a simple vista parecen desarrollados a medida. Ese es el rol del investigador y ese es el rol que les compete a ustedes como analistas en un principio. Pero también se van a encargar de otras tareas. Esto es, hay para todos los gustos. Hay gente que será muy buena investigando, que tendrá un ojo muy agudo para ver. Hay otros que, así como a algunos les gusta programar y a otros no, en este caso, para algunos será el trabajo de investigador, pero también para otros tendrán como trabajo ordenar o planificar las tareas de sistemas o las tareas de automatización de información que hay dentro de la organización. Por lo tanto, mi rol ya se corre un poquito del rol de investigador. Y hay otras actividades que están relacionadas con la asesoría o la consultoría de qué software utilizar, de qué manera organizar mejor las tareas o las actividades relacionadas con el proceso de información. A nivel de la organización, cómo estructurar o reestructurarla, tratando de incluir un departamento de sistemas o incluir un tipo de hardware nuevo o modificar un sistema de información existente. Por eso es que el trabajo del analista es muy amplio y no se circunscribe solamente al desarrollo de sistemas de información, como muchas veces estamos muy aferrados a este concepto, sino que se sostienen sobre muchas otras actividades que hoy en día son muy valiosas, que hoy en día son muy demandadas a nivel de organización. Fundamentalmente, dice, los analistas de sistemas atienden a los requerimientos de la organización a nivel de información. ¿Qué significa requerimiento? Requerimiento es sinónimo de requisito y requisito está asociado a la palabra necesidad. Por lo tanto, los analistas lo que hacen es trabajar con las necesidades de información, con las necesidades de automatización que tienen las empresas. Fundamentalmente, la idea de esta definición que es tan amplia está exigiendo o amerita que seamos un poco más detallados y de alguna manera podamos identificar con nombres diferenciados el analista en base a la función o en base al rol que cumple. No será lo mismo un analista de sistemas tan genérico que alguien que solamente como analista de sistemas se dedique a la programación, o como analista de sistemas se dedique al desarrollo, o como analista de sistemas se dedique a trabajar con la seguridad de los sistemas. Por lo tanto,
Cuando hablamos de analista, integramos a todos los roles y funciones que esta persona puede tener dentro de una organización en lo que respecta a la información. El analista de sistema en sus roles o funciones se clasifica, se divide, se categoriza y ahí aparecen los distintos nombres que pueden llegar a tener. En líneas generales, los nombres que pueden llegar a tener es el de consultor, experto, asesor, agente de cambio, analista de negocios, desarrollador, programador. Y vamos a ver un montón de otros nombres que hoy en día en las demandas o en las necesidades publicadas en la bolsa de trabajo son diferentes y pareciera ser de que nosotros no podemos alcanzar las posibilidades de trabajo con esos roles o con esos nombres. Esta primera clasificación que vemos es la clasificación que declara al analista de sistemas en el sentido de roles. Los roles que puede tener el analista de sistema dentro de una organización o bien para con una organización son el de consultor, el de experto o especialista en soporte técnico y el de agente de cambio. ¿Por qué hablo de estas tres y no de otras? Porque en este caso estamos viendo los roles del analista. Vamos a ver más adelante que según las funciones que el analista desarrolle, tendrá otros nombres o tendrá otras categorías. Si adelanto una diapositiva más, van a ver que aparece el analista de negocios, el de diseñador, el nombre de programador, el nombre de analista, y van a ver que en la práctica existen un montón de otros nombres que hoy en día se utilizan o que hoy en día responden a el analista de sistemas y su función o rol que cumple dentro de la organización. Pero nos paramos en estos tres. El rol del analista, si es consultor, indica que lo que hace es efectuar asesorías o lo que hace es aconsejar a la organización. ¿Qué características tiene este rol? El rol de consultor dentro de la organización o para con la organización indica que el analista de sistemas podrá ser un agente, una persona interna a la organización o externa a la organización. Otra vez, yo puedo ser un consultor que trabaje dentro de la organización, pero también puedo ser un consultor que trabaje afuera de la organización. ¿Qué características tiene que tener el rol de consultor? Primero, tengamos en cuenta de que lo que voy a hacer es asesorar a otra persona. Lo que voy a hacer es aconsejar a la organización. Por ende, en esta persona tendrá que haber formación en competencias o capacidades, por un lado interpersonales y por el otro lado específicas, técnicas específicas. Interpersonales, porque cuando yo voy a dar un consejo, cuando yo voy a consultar o responder a un asesoramiento, tiene que haber confianza de partes. Por el otro lado, cuando hablo de un consejo, tiene que haber ese feeling que se crea entre los interlocutores. Tiene que haber un nivel de comunicación en donde cuando yo hablo, el que me escucha me entienda. Y cuando me entiende, pueda captar con toda su percepción el tamaño del mensaje. ¿Qué características técnicas debe tener el consultor? La consultoría es dar un consejo sobre algo relacionado con sistemas. La consultoría es dar información sobre algo relacionado con el mercado actual. Un ejemplo, supónganse de que yo soy el analista de sistemas y viene el cliente. El cliente recibió una comunicación de la FIP o recibió una intimación de la FIP indicándole que teniendo en cuenta su volumen de ventas o a partir de la cantidad de ventas que se registran, y la FIP se enteró de todo, necesito en mi organización cambiar el hardware. De ahora en más, los sistemas de facturación que maneje requerirán o necesitarán el empleo de impresoras
o bien de controladores fiscales. Entonces, imagínense, este cliente viene hacia mí con una desesperación enorme, casi a punto de ser multado por no estar en regla con el hardware, a pedirme asesoramiento. ¿Cuál es el asesoramiento que me va a pedir? ¿Qué tipo de hardware voy a comprar? ¿A dónde lo voy a comprar? ¿Cuánto aproximadamente sale? ¿Quién lo va a instalar? Si lo que tengo que hacer es contratar a alguien para que me enlace o bien para que me actualice el programa. ¿Cuánto tiempo me dura? Un controlador fiscal se tiene que inicializar. ¿Quién lo inicializa? ¿Cómo se hacen los trámites para certificar o para permitir que la FIP me valide el controlador? Toda esa información es información del mercado. El asesor hace exactamente eso, informarse qué es lo que sucede en su contexto, informarse qué es lo que sucede en el medio y a partir de eso poder dar información que le sirva al cliente. Antes hablaba de la confianza. Imagínense si erro o si me equivoco en algunas cuestiones, en el costo, en el tipo de artefacto de hardware, en cómo es la articulación o la vinculación entre el software y el hardware. Si me equivoco en esa información o si tengo errores por falta de actualización en esa información, el cliente pierde mi confianza. Dejo de ser fiable en cuanto a la información que puedo proveer y por ende me quedo sin cliente. El trabajo del asesor, como les decía recién, requiere mucho conocimiento de la actualidad y al mismo tiempo requiere conocimiento del interior de la organización. Por eso les decía que en muchos casos el consultor actúa adentro, inserto en la organización, tratando de dar respaldo a través de consejos o a través de información a los procesos que se desarrollan a nivel de información dentro de la misma. El segundo rol, el rol de especialista o experto en soporte técnico, tiene un montón de experiencia relacionada con un tema, el hardware o el software. A diferencia del consultor en cuanto a dónde se ubica, el experto o el especialista son parte de la organización. No están afuera, normalmente son parte de la organización, aunque hoy en día hay muchísimos que trabajan haciendo el mantenimiento o el soporte ajenos a la organización, ajenos a la empresa. Ejemplo, supónganse de que necesito aprovisionarme de un montón de herramientas para lograr la seguridad de mis sistemas informáticos. Estoy viendo, estoy notando que muchos sistemas son vulnerables frente a algunas intromisiones de agentes extraños y entonces quiero que se haga un backup de toda la información cada tanto tiempo con alguna modalidad particular de copia. Hay diferentes formas de hacer copias de seguridad, copias de espejos, copias por regeneración, copias por tiempo, copias contractuales. Entonces, me voy a especializar en el tema de seguridad. Y entonces trabajaré dentro de la organización tratando de abarcar fundamentalmente problemas relacionados con ese aspecto puntual. Eso hace el especialista. En cualquier campo, en el campo de hardware o en el campo de software, que surja como necesidad o requerimiento de la organización. Inclusive en la posibilidad de hacer pequeñas modificaciones sobre el código. El último de los roles es el de agente de cambio. Podríamos decir que este es el rol top, allá arriba, está en lo más alto. El agente de cambio lo que hace es unificar todas las actividades, tanto del consultor como del experto, como el del desarrollador, del programador, etcétera, 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 y está en un nivel mucho más alto, no a nivel de sistemas transaccionales, no a nivel del hardware básico para poder hacer funcionar mis sistemas, sino que está a nivel de gerencia, a nivel de
jefes de la organización. El rol de estos analistas, al ser agentes de cambios, es producir o generar ideas, estrategias o grandes líneas de acción que apunten a mejorar o a optimizar la información dentro de la organización. El ejemplo que les suelo colocar con frecuencia es el tema del trabajo en la nube. Hoy la nube tiene una variante enorme, hablar del software como infraestructura, del software como servicio, son algunas de las tendencias que tiene hoy el trabajo en la nube. Por lo tanto, cuando estoy hablando de introducir una forma diferente de almacenar la información, una forma distinta de compartir la información, de asegurar la información, que implica un montón de cambios, que implica un montón de modificaciones a nivel de organización, estoy efectuando un cambio en la organización. Ese cambio amerita que ahora, además de analista de sistemas, me llamen agente de cambio. Ustedes han visto, alguna de las exposiciones tenía que ver con blockchain. La posibilidad de trabajar blockchain para asegurar la información o para trabajar algún proceso en particular es parte del agente de cambio. Entonces, son funciones que están bien arriba, bien elevadas y que conjugan, combinan el trabajo del consultor, más el trabajo del especialista, más el trabajo del desarrollador, más el trabajo del agente de negocios. Los agentes de cambio normalmente trabajan dentro de la organización, pues estamos hablando de que trabajan a nivel gerencial y la idea es mejorar la información para aumentar la competitividad de la empresa. De ahí entonces que nadie quiere como empresa que el mismo agente de cambio esté trabajando en otra empresa, porque si no se cuentan entre sí los secretos, y en este caso la idea es mantener el secreto o mantener la confidencialidad respecto de una empresa. Así que es el rol que por excelencia y solamente por una cuestión de confidencialidad es parte de la organización que lo contrata o es parte de la organización que confía en su trabajo. ¿Se entendieron? Los tres roles son bien diferentes. Ustedes con su perfil podrán ver dónde empiezan a encajar mejor. Si como consultores, si como expertos, si como agentes de cambio, o si como diseñadores, programadores o analistas. Cada uno de estos diferentes nombres son los nombres con que aparecen los anuncios en los periódicos, en las páginas web. En la página web no se habla de analista de sistemas o se busca analista de sistemas. Siempre hay un agregado, analista de sistemas con conocimiento en Java, analista de sistemas junior con capacidad para gerenciar recursos humanos. Entonces, el rol de analista de sistemas hoy en día es, por un lado, muy amplio, por lo multidisciplinario que involucra. Entonces, yo no me puedo quedar solamente como analista de sistemas, sino que me tendré que quedar al mismo tiempo con algún elemento más, con un plus del analista de sistemas y tener una tendencia a alguna de estas actividades. La consultoría, el desarrollo, el asesoramiento, la especialización, la posibilidad de realizar algún cambio significativo o simplemente la de ser programador, que no porque la mencione al final sea menos valioso. Ustedes saben que hoy el campo de la programación es uno de los laburos que se solicita con más vehemencia. Y sé que en muchos casos sí, es un poco el cuco, el malo de la carrera, la parte de la programación. Entonces, un poco pensando en todos estos roles, en la práctica van a encontrarse ustedes con diferentes empresas, con diferentes sucesos incurridos dentro de las empresas, y la idea es que ustedes puedan identificar dentro de esas organizaciones, dentro de esa empresa, qué harían bajo el rol de asesor, bajo el rol de especialista, bajo el rol de agente de cambio. ¿Me siguieron hasta acá?
Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bien. Ahora Sí, cada profe. uno ya empieza a definirse o delinearse por un caminito en particular dentro de su carrera. Y esto los va a llevar a tener mayor claridad de pensamiento para saber a dónde van. Porque no todos van a ser analistas, no todos van a ser programadores. Hay gente que por sus capacidades naturales de comunicación, de trabajo en grupo, de liderazgo, de resiliencia, ¿sí? van a caer en un lado en particular. Fíjense que ustedes tienen muchas materias que se relacionan con recursos humanos, pues el rol del analista podrá estar orientado para ese lado. Y hay muchas otras materias que se relacionan con el manejo de datos, y hay otras materias que se relacionan con cómo diseñar o cómo construir sistemas. Entonces, en este momento es donde empiezan a dividirse los caminos, y a mí me toca saber, o a mí me toca elegir por cuál de los caminos puedo llegar a andar. ¿Que puedo andar por todos? Por supuesto. ¿Que puedo elegir uno y después equivocarme? También es válido. Pero empezamos a conocer con mayor profundidad y en detalle los diferentes lugares o nombres que ocupo en base a la función o el rol que desempeñe como analista de sistemas. La otra diapositiva habla de los usuarios. Me quedo un ratito más con esta y termino. Los usuarios de los sistemas también se clasifican, y entonces van a ver que ustedes van a desarrollar o realizar consultorías o realizar trabajos de expertise con diferentes grupos de usuarios. En un principio, los usuarios primarios o directos son los que tengo cara a cara, con los que me enfrento directamente cuando tengo que resolver una necesidad o un requerimiento. Pero muchas veces los usuarios primarios tienen efectos o surgen a partir de las necesidades planteadas por otros usuarios. A esos segundos usuarios los llamamos usuarios secundarios o usuarios indirectos. Entonces, por ejemplo, el jefe de un área solicita la solución de un hardware en particular o de una situación informacional que sucede en un sistema, y para eso sí contrata o busca a alguno de ustedes como analista. Este es el usuario directo, pero en muchos casos sucede de que el usuario directo no es el que está usando el sistema, es en realidad el que tiene el problema. Pero el que está usando el sistema, que es el volcador de datos, así se lo llama, en la jerga tradicional, o el operario de datos, o el que opera la terminal, a su vez, depende de un jefe o depende de otra persona. Por lo tanto, hay dos tipos de usuarios: el que tiene contacto directo con el sistema y el que tiene contacto indirecto porque lo recibe a ese contacto a partir del contacto directo. Y a ese contacto se lo denomina indirecto o secundario. El usuario está frente de la computadora. Imagínense, por ejemplo, en el caso del SIU. Yo tengo dos tipos de usuarios. Por un lado, el usuario que tiene la función de generar información, son ustedes, los que se matriculan, los que ingresan, los que en el mismo sentido piden informes, y por el otro lado están los usuarios secundarios. Los usuarios secundarios son los bedeles, los preceptores o los que están en alumnado sacando los listados. ¿Por qué son secundarios? Porque en definitiva son los que actúan en base a la información que ustedes producen como actores o como usuarios primarios de los sistemas. A su vez, en el mismo contexto están los administradores. Enzo Acosta es el encargado de, Joana, Guía, son los encargados de manejar los inconvenientes y las actualizaciones que tiene el SIU. Por lo tanto, están más arriba, en otro nivel, que en el caso de los bedeles, los preceptores, que en el caso de ustedes, y también tienen otras funciones para con el sistema. Y por ende, en el mismo sentido, está el secretario académico y el rector, que también tiene acceso al SIU, pero solamente para ver, solamente para solicitar un informe, solamente para
exigir algún agregado en la programación a los administradores. Ahora bien, en esta escala, el estudiante, el bedel o preceptor, el administrador y el directivo, muchas veces estos roles no son tan estrictos, no son tan fijos, no son tan estáticos. Depende la mirada del analista. A veces el estudiante puede llegar a ser un usuario secundario o puede llegar a ser un usuario primario. Un usuario primario cuando, por ejemplo, tiene problemas para ingresar a Moodle. ¿Por qué? Porque su contraseña no tiene un problema o porque su clave está cargada y no la acepta o es rechazada. En ese caso es usuario directo. Pero podrá ser usuario indirecto. ¿Cuándo? Cuando, en este caso, la necesidad la haya planteado el bedel. El bedel averiguó o encontró que tal alumno no aparece en el SIU. Por lo tanto, en ese caso, el bedel es un usuario directo. Le pide entonces al alumno que trate de matricularse o trate de ingresar y el alumno pasa a ser el usuario secundario o indirecto. Entonces, lo de usuario directo o la calificación de directo o indirecto tiene que ver con cuál es de los dos usuarios quien inicia la necesidad, quien plantea el requerimiento. ¿Se va entendiendo lo que les quiero decir con esto? Y los administradores y directivos son la élite de usuarios que lo único que hacen es pedir informes, realizar actualizaciones, meter la mano en la parte trasera de los sistemas de información o pedir la información con un formato de presentación diferente, gráfico, por ejemplo, que sea mucho más ágil, rápido, directo de encontrar respuestas. ¿Me entendieron todos hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfectísimo. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con el desarrollo de los roles. A mí me gustaría que ustedes puedan primero terminar el trabajo práctico 1, los que todavía no lo hicieron, y en segundo lugar, descargar el trabajo práctico número 2, leer las primeras consignas, ver de qué se trata, mirar o revisar el PowerPoint, apoyarse con el material que siempre les dejamos, que es el libro de Kendall, para que lo puedan hojear, leer, y empezar a tener una primera visión de cuáles pueden llegar a ser los roles de ustedes como analistas de sistemas. Como les decía, tomémonos el tiempo, primero para terminar el trabajo práctico, los que adeudan, segundo para descargar los materiales, para leer, revisar los materiales, un poco empezar a hacer o delinear los primeros puntos, y la clase que viene, el jueves, podemos continuar con cuáles son los diferentes ciclos de vida en la construcción de sistemas de información. Ahí tenemos otro campo un poco más amplio, ya para meternos y ver cuáles son las etapas que se tienen que seguir para diseñar, para desarrollar, implementar y mantener un sistema de información. ¿Preguntas? No, profe, de mi parte no. Perfecto, entonces. Hay alguien que me quedó afuera colgado, les quiero avisar que no alcancé a entrar, no alcanzó a entrar, Franco Gómez, pero ya prácticamente intentó entrar hace 10 minutos y ya prácticamente estamos finalizando con la clase. Entonces, damos por cerrado, finalizada la clase, las dudas que tengan, las juntan, las plantean por el grupo, las podemos resolver de manera conjunta, al igual que las actividades que ahora van a ser parte del trabajo práctico número 2. Intento dejar grabada esta clase, ya quería ver si puedo grabarles los otros PowerPoint, que estoy recontra corta de tiempo, pero la idea también es tratar de buscar otra modalidad, otra forma de dejarles la información que se va exponiendo para que ustedes después las puedan, por un lado, cotejar, por el otro lado, las puedan opinar y las puedan sugerir respecto de lo que se va conversando. Siempre les digo, le hablo desde
mi experiencia, desde el conocimiento que uno va adquiriendo con el tiempo desde la teoría y también desde la práctica. Muy bien, gente. Los saludo antes de que se me corte la comunicación y estamos en contacto para no decir nos vemos el jueves que viene. Estamos en contacto en cualquier momento y para lo que necesiten. Bueno, profe, gracias. Dale, profe. De 10, profe, nos vemos. Bye bye. Chao, profe. Chao.